Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Las fuerzas militares revelaron la identidad de las 11 personas que murieron en la cuestionada operación militar en el Putumayo. Según documentos militares, todos los que perdieron la vida habrían participado en el combate y tendrían vínculos con los disidentes del Frente 48 de las FARC. Al mismo tiempo, se conocieron nuevos testimonios que contradicen la versión del ejército. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Bajo pronóstico reservado permanece el exjugador de fútbol Freddy Rincón luego de un aparatoso accidente de tránsito en Cali durante la madrugada de hoy. El exjugador permanece en la clínica Imbanaco de Cali luchando por su vida debido a las críticas condiciones de salud después de una cirugía producto del trauma cráneoencefálico severo que sufrió tras el choque. El vehículo en el que se movilizaba el jugador se pasó un semáforo en rojo y se estrelló contra un bus articulado del Sistema Mío en el sur de la ciudad. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Crecen la industria y las ventas. De acuerdo con la encuesta de opinión industrial de la ANDI, la producción manufacturera registró un crecimiento de 12,2% en enero del presente año. La cifra, que ratifica la reactivación de la economía, representa un alza en las ventas desde la industria en 10,4%. 65% de las empresas manifestaron que mantendrán e incluso aumentarán su personal. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El líder independentista prorruso en Donetsk anuncia que Rusia entra en una nueva e intensa fase de la ofensiva para quedarse con el este de Ucrania. El presidente de Ucrania asegura que hay decenas de miles de muertos en la ciudad de Mariupol, en el sur del país. Canciller de Austria sostiene cara a cara con Putin en Moscú y dice que es pesimista frente al futuro de la guerra. India rechaza matanza rusa en Ucrania tras reunión de Biden con el primer ministro Modi. Alemania ve indicios de crímenes de guerra en Ucrania. Canciller de Rusia advierte que no cesarán las operaciones militares para hablar de paz. Rusia incumple con pagos de su deuda externa. Biden anuncia nuevas regulaciones sobre las armas fantasma en Estados Unidos. Macron y la ultraderechista Marine Le Pen inicia la carrera por la segunda vuelta presidencial en Francia. La reina Isabel II revela que sufre por las secuelas que le dejó la COVID. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Los aliados rusos en la región ucraniana del Donbass aseguran que comienza una nueva fase de la gran ofensiva de Rusia. Todo indica que la reagrupación de las tropas rusas en la frontera con Bielorrusia y en la región del Donbass es un hecho. Las autoridades de la autoproclamada República de Donetsk, aliadas de Rusia, afirmaron que se intensificará la ofensiva en ese territorio en el este de Ucrania y aseguraron que las fuerzas rusas han tomado el control del puerto de la ciudad de Mariupol, una localidad clave por su ubicación. Под нашим контролем уже находится и освобождено 160 населенных пунктов. Самой горячей точкой сейчас остается город Мариуполь, где противник сконцентрировал свои силы уже на промышленных предприятиях, таких как Азовсталь, завод Ильича и завод Азовмаш. Mariupol es considerada como una conquista clave para los intereses militares de Rusia en la medida en que le permitiría avanzar en sus esfuerzos de unir las zonas rebeldes del este de Ucrania con la península de Crimea. Ha estado bajo un asedio de las fuerzas rusas que ha mantenido a su población aislada y sin suministros básicos. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió de una ofensiva aún más grande allí en el este del país. Estamos listos. Con esta frase, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky desafía la ofensiva rusa en el este de Ucrania, mientras denuncia que el ataque ruso a Mariupol convirtió a la ciudad del sur en cenizas y que hay decenas de miles de muertos.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insistió en que Rusia lanzará acciones de combate a gran escala en el este, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Sin embargo, durante un discurso televisado aseguró que están listos para la ofensiva. El mandatario también dijo que cree que hay decenas de miles de muertos en el asediado puerto de Mariupol y afirmó que los rusos destruyeron totalmente la ciudad portuaria y la quemaron hasta reducir las cenizas. Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це, росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом. Zelensky, durante una declaración ante el Parlamento de Corea del Sur, también pidió ayuda militar. Ми потребуємо систем протиповітряної оборони. Ми потребуємо літаків, танків, інша бронетехніка, артилерійські системи та боєприпаси. І у вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас це є броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. І коли стоїть питання про виживання у війні, направлені на повне підкорення народу, потрібно давати принципові. La Brigada 36 de la Marina afirmó que se prepara para la batalla final en Mariupol tras un asedio de más de 40 días tras agotar sus municiones. La ONU confirmó casi 1.800 civiles muertos y más de 2.400 heridos en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Sin embargo, el organismo aclaró que las cifras reales pueden ser considerablemente más altas, pues aún hay zonas bajo control ruso donde no se ha podido establecer la situación. Según el último balance actualizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, casi 1.800 civiles ucranianos han muerto y más de 2.400 han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. Los fallecidos han sido identificados como 458 hombres, 294 mujeres, 27 niñas y 46 niños, así como 69 niños y 899 adultos pendientes de identificación. Los heridos han sido identificados como 279 hombres, 213 mujeres, 47 niñas y 46 niños, así como 136 niños y 1.718 adultos están pendientes de identificación. Por zonas de control, Naciones Unidas estiman 1.722 muertos y 2.164 heridos en territorio todavía controlado por el gobierno ucraniano, contando los 571 muertos y 963 heridos en las zonas bajo control de las disputadas regiones de Donetsk y Lugansk en el este del país. Naciones Unidas apunta que la mayoría de las bajas civiles fueron causadas por el uso de armas explosivas de amplio área de impacto a través de artillería pesada, el uso de plataformas de cohetes, así como ataques aéreos. El organismo internacional también indica además que las cifras reales son considerablemente más altas, especialmente en el territorio controlado por el gobierno y especialmente en los últimos días, debido a que falta información de algunos lugares donde se han producido intensas hostilidades y muchos detalles de las bajas aún están pendientes de corroboración. Tras sostener una reunión cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin, el canciller austriaco Karl Nehammer se declaró pesimista y alertó que ve al presidente ruso inmerso en una profunda lógica bélica. El encuentro cara a cara entre el canciller de Austria, Karl Nehammer, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú, no fue una visita amistosa. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que es pesimista sobre la evolución de la guerra en Ucrania, ya que vio a Putin inmerso en una lógica bélica. Ich habe generell keinen optimistischen Eindruck, den ich Ihnen mitbringen kann von diesem Gespräch mit Präsident Putin. Die Offensive wird offensichtlich massiv vorbereitet. Deshalb aber auch das klare Eintreten dafür, dass es den Zugang des Internationalen Roten Kreuzes braucht, der stabil ist. Nehammer consideró importante este tipo de encuentros en persona con Putin para confrontarlo con las consecuencias de la guerra y hablarle con franqueza de la destrucción y el dolor causados. Jeder Tag Krieg ist einer zu viel. Jedes Opfer, das dieser Krieg erfordert, ist eines zu viel. Und die Sanktionen, das war auch eine klare Botschaft, werden weitergehen, werden härter werden und schärfer werden. Und werden einen nachhaltigen Schaden für die russische Föderation vor allem noch Jahrzehnte später bedeuten.
A su vez, el canciller le comunicó a Putin que las sanciones contra Rusia no solo se mantendrán, sino que están sujetas a ser ampliadas y endurecidas mientras continúe la agresión rusa sobre territorio ucraniano. Es ist wichtig, den persönlichen Kontakt zu haben und persönlich den Präsidenten mit den Wirklichkeiten des Krieges, so wie er derzeit stattfindet und sich vor allem auch für die Europäische Union darstellt, zu konfrontieren. Und diesen Weg sollte es auch weiterhin geben, damit es kein Vakuum gibt in der Klarheit der Folgen des Krieges, diese auch aufzuzeigen für die Russische Föderation. Nehammer es el primer jefe de gobierno de la Unión Europea en reunirse con Putin desde que dio orden de invadir Ucrania el pasado 24 de febrero. Austria es miembro de la Unión Europea y ha respaldado las sanciones del bloque de 27 naciones contra Rusia, aunque hasta ahora se ha opuesto a cortar las entregas de gas ruso. En una conversación calificada por la Casa Blanca como productiva, los líderes de Estados Unidos e India hablaron de la crisis en Ucrania y de las consecuencias de apoyar a Rusia. El primer ministro Narendra Modi rechazó la matanza en Ucrania por parte de las fuerzas rusas. Mientras la guerra en Ucrania continúa, una de las mayores preocupaciones de Estados Unidos es que algunos países como India cooperen con Rusia y le permitan recuperarse más rápido de las sanciones occidentales. Históricamente, el país asiático, el segundo más poblado del mundo, ha mantenido una política de no alineamiento, lo que le ha permitido relacionarse tanto con Washington como con Moscú. Durante una intervención virtual entre el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro Narendra Modi, el estadounidense le dijo que más importaciones de petróleo ruso no son de interés de India, pero que ambos países seguirán trabajando de la mano. The United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. At the beginning of your term in office, you had used a very important slogan, democracies can deliver. The India-America partnership and the success of the India-America partnership is the best means to make this slogan meaningful. Desde que Rusia ha comenzado a ofrecer petróleo a menor precio para compensar el impacto de las sanciones, India, el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo, ha comprado unos 13 millones de barriles de ese crudo, un significativo incremento si se tiene en cuenta que en todo 2021 le compró 16 millones. Alemania aseguró que tiene indicios masivos de que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania por parte de Rusia. El gobierno de Alemania aseguró que posee indicios masivos de que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania en el marco de la invasión rusa de su país vecino. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, manifestó que serán los tribunales los que decidan sobre el asunto, pero para Berlín es vital asegurar todas las pruebas. Baerbock también se mostró a favor de suministrar armamento pesado a Ucrania, alegando que ahora no es el momento de las excusas, sino es el momento de la creatividad y el pragmatismo. No obstante, Baerbock no ha especificado qué tipo de armas pesadas serían y se limitó a explicar que se pondrán a disposición unos 500 millones de euros adicionales para la adquisición de estas a través del llamado Fondo Europeo de Apoyo para la Paz. Rusia no detendrá su operación militar en Ucrania en eventuales nuevas rondas de conversaciones de paz. Así lo advirtió el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, quien también acusó a Occidente de intentar hacer descarrilar las negociaciones, planteando acusaciones de crímenes de guerra contra las tropas del Kremlin que han ocupado territorio ucraniano. Pese a advertir que las conversaciones de paz con Ucrania no están avanzando tan rápidamente como desearían, el canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que no veía ninguna razón para no continuar las conversaciones con Kiev, pero insistió que Moscú no detendrá su operación militar cuando las partes se reunieran de nuevo. Если на период первого раунда переговоров президент дал команду взять паузу в боевых действиях и в проведении специальной военной операции, то когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на последующие раунды переговоров никаких пауз не будет, пока не будет достигнута окончательная договоренность, пока она не будет подписана. Rusia acusó a Occidente de intentar hacer descarrilar las negociaciones, planteando acusaciones de crímenes de guerra contra las tropas rusas en Ucrania. Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование Соединенных Штатов и под ними
остальных западных стран на международной арене. Durante esta conversación con la televisión estatal rusa, Lavrov también cuestionó a Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, asegurando que su insistencia para seguir armando a Kiev marca un giro muy grave en la política con el bloque comunitario. La invasión de Putin a Ucrania inició una crisis alimentaria mundial. El líder de la Unión Europea, Josep Borrell, acusó a Rusia de provocar hambre en el mundo tras bombardear reservas de trigo. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, acusó a Rusia de agravar la crisis alimentaria mundial con su guerra en Ucrania. Borrell afirma que Rusia está bombardeando las reservas de trigo e impidiendo que los barcos lleven el grano al extranjero. Now we go into a kind of food diplomacy because Russians are making the sanctions responsible for the food scarcity and rising prices. When it is not sanctions, is Russia sowing bombs on Ukraine's fields and Russian warships blockading tens of ships full of wheat that cannot go out of the Ukrainian harbors. They are bombing and destroying stocks of wheat and preventing this wheat to be exported. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación afirmó que la guerra en Ucrania ha provocado el aumento del 17,1% en el precio de los cereales, incluyendo el trigo y otros como la avena, la cebada y el maíz, y ha hecho que los fertilizantes se disparen, amenazando la producción global de alimentos. La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's Global colocó a Rusia en situación de impago selectivo de su deuda externa después de que Moscú declaró la suspensión de pagos debido a que sus acreedores no aceptaron el pago en rublos. El Kremlin enfrenta serias dificultades para acceder a dólares debido a las sanciones impuestas por Occidente. Rusia no puede acceder a unos 315.000 millones de dólares de sus reservas en divisas en Estados Unidos y también en otros países debido a su invasión a Ucrania, por lo que ha intentado sin éxito pagar con rublos sus bonos de vencimiento del 4 de abril debido a que los inversores se han negado a aceptarlo ante la imposibilidad de convertir los rublos en dólares. Según la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's Global, esto equivale a un impago selectivo que se declara cuando un país, institución o empresa incurre en impago de alguna de sus obligaciones pero no de su deuda global. Moscú tiene un periodo de gracia de 30 días a partir del 4 de abril para realizar los pagos de capital e intereses, pero se espera que no le sirva de nada dadas las sanciones occidentales que socavan su voluntad y capacidad técnica para cumplir con los términos y condiciones de sus obligaciones. Rusia se enfrenta a su primer impago de deuda soberana en más de un siglo, mientras desde el Kremlin advirtieron que emprenderán acciones legales si Occidente intenta obligarla a incumplir el pago de la misma. En otras noticias del mundo, el presidente Joe Biden anunció nueva regulación sobre las armas fantasma en Estados Unidos. Se trata de pistolas y rifles que pueden ser ensamblados de manera artesanal luego de comprarlos parte por parte. En 2021 hubo 20.726 muertes por armas de fuego en Estados Unidos, sin contar los suicidios con estos artefactos. Mientras se enfrenta una presión cada vez mayor para tomar medidas que apunten a la crisis nacional de violencia armada, el presidente Joe Biden anunció un plan de su administración para regular las armas de fuego, específicamente las de fabricación casera, también conocidas como armas fantasma, las cuales ahora sí serán consideradas como armas de fuego. The United States Department of Justice is making it illegal for a business to manufacture one of these kits without a serial number. Illegal. Las pistolas fantasma son armas de fuego de fabricación privada que no están marcadas con un número de serie y son difíciles de rastrear para las fuerzas del orden público cuando se usan para cometer un delito. These guns are weapons of choice for many criminals. We're going to do everything we can to deprive them of that choice. And when we find them, put them in jail for a long, long time. Law enforcement is sounding the alarm. El anuncio es parte de una serie de medidas anunciadas por el Departamento de Justicia para frenar los tiroteos masivos. El actual presidente de Francia, el centrista Emmanuel Macron, y la candidata ultraderechista Marine Le Pen se enfrentarán en segunda vuelta presidencial en Francia el próximo 24 de abril tras los resultados de este domingo.
En Francia, el presidente centrista Emmanuel Macron fue el candidato más votado este domingo y se enfrentará a la ultraderechista Marine Le Pen el próximo 24 de abril. Macron, candidato centrista de la República en Marcha, obtuvo el 27,8% de los votos frente al 23,1% que obtuvo Le Pen, la ultraconservadora de Reagrupación Nacional. El izquierdista Jean-Luc Mélenchon obtuvo el 22% del apoyo entre el electorado del país europeo. Luego de que se conocieran las estimaciones, el presidente francés recibió el respaldo de los candidatos socialistas, comunistas y verdes. A tous nos compatriotes qui se sont tournés vers l'abstention ou le vote extrême, soit parce qu'ils sont en colère face aux inégalités qui persistent, aux désordres écologiques, à l'insécurité du quotidien, à la difficulté de vivre dignement même quand on travaille dur, soit parce qu'ils se sentent insuffisamment représentés, écoutés, associés. Je veux les convaincre, dans les jours à venir, que notre projet répond bien plus solidement que celui de l'extrême droite à leurs peurs et aux défis du temps. Comptez sur moi. La candidata presidencial de extrema derecha francesa, Marine Le Pen, prometió convertirse en presidenta para todos y afirmó que restablecerá el orden en el país al obtener la segunda votación más alta. Je remettrai la France en ordre en 5 ans pour lui permettre de prendre une place éminente dans ce 21e siècle plein de promesses et d'opportunités. Car au-delà de ce redressement nécessaire, mon projet porte en effet de grandes ambitions pour le pays. Une ambition démocratique avec le référendum d'initiative citoyenne, avec une proportionnelle pour permettre à toutes les opinions politiques de s'exprimer et d'être enfin représentées à l'Assemblée nationale. Ahora la cita clave es el próximo 24 de abril, fecha en la que tendrá lugar la segunda vuelta, en la que ambos candidatos medirán sus fuerzas de cara a ver quién gobernará la segunda economía de la Unión Europea y la séptima del mundo durante los próximos 5 años. A pesar de la baja participación en la consulta para revocar el mandato a la que se sometió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, triunfó el sí a favor del mandatario. En México, horas después de que se dio el cierre formal de las casillas para la revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral informó que la consulta a la que se sometió el presidente Andrés Manuel López Obrador consiguió de manera preliminar la participación de más de 16.163.000 personas. De tales cifras, 1.045.344 fueron para que se revoque el mandato, 14.849.676 para que siga y finalmente 267.989 votos nulos. Sin embargo, debido a la participación que se logró, es menor al 40% que marca la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El ejercicio no fue vinculante, por lo que no tendrá efectos políticos directos. Por su parte, López Obrador presumió de su éxito y manifestó que la gente actuó con mucha responsabilidad y resaltó que estaban ante un hecho histórico sin precedentes en la historia del país. Shanghái superó el récord diario de casos de COVID-19 por 10º día consecutivo en medio de quejas y el descontento de la población por las medidas que tomó el gobierno. Tras casi 2 semanas de confinamiento total, se presentaron saqueos en algunas zonas comerciales. Shanghái, el centro financiero de China, superó este lunes un nuevo récord diario de infecciones por COVID-19 por 10º día consecutivo con 26.087 nuevos casos. La cantidad de personas con síntomas se redujo a 914, de más de 1.000 en promedio durante el fin de semana, y la gran mayoría de los contagiados no mostraron síntomas de enfermedad, según las autoridades de salud. Ante las fuertes medidas que tomó el gobierno, los ciudadanos reaccionaron. Cientos de habitantes salieron a los balcones o se asomaron por las ventanas de sus hogares para gritar descontentos por las medidas, que genera también escasez de alimentos. Un epidemiólogo chino tomó algunas imágenes y sonidos del enojo de los ciudadanos de Shanghái, que a los gritos se quejaban por la falta de alimentos y las medidas de COVID-0, entre ellas test masivos que no parecen terminar. Los habitantes de Shanghái solo pueden salir de sus casas una vez al día para recoger alimentos, y los niños chinos infectados han sido separados de sus padres en un intento desesperado por evitar la propagación del virus.
La Organización Mundial de la Salud anunció que solo se necesita una dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano y no dos como antes, y que esta única dosis ofrece una protección sólida contra la enfermedad. El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común en las mujeres, que mueren aproximadamente cada 2 minutos a causa de esta enfermedad. Es por eso que el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS señaló que la recomendación de utilizar una dosis única de la vacuna contra el virus del papiloma humano podría contribuir a mejorar el acceso a este producto en los países pobres que han tenido dificultades para introducir esta vacuna en sus programas de inmunización, y entre las razones principales están su elevado costo y los problemas de suministro. For girls between 9 and 14 years of age, we can say that we can use a 1 or a 2-dose schedule depending on the country's choice. For women aged 15 to 20, we can also recommend a 1 or a 2-dose schedule for this age group. Y esta es la recomendación para aquellas personas inmunocomprometidas, principalmente personas con VIH u otras enfermedades que comprometan su sistema inmunológico. We recommend that they be vaccinated at least with 2 and if not 3 doses so that they are fully immunized. Esta nueva recomendación facilita la puesta en marcha de campañas de recuperación para varios grupos de edad, reduce los problemas relacionados con el seguimiento de las niñas para su segunda dosis y permite reorientar los recursos financieros y humanos hacia otras prioridades sanitarias, ya que el VPH es el causante del 95% de los casos de cáncer de cuello uterino. El diputado conservador inglés Imran Ahmad Khan fue condenado por agredir sexualmente en 2008 a un menor que tenía 15 años, después de intentar obligarlo a beber alcohol antes del abuso. Khan sigue formando parte de la Cámara de los Comunes como miembro independiente y también podría conservar su puesto si la sentencia es menor a 1 año de cárcel. Después de unas 5 horas de deliberación, el jurado de la Corte de la Corona en Londres encontró culpable al diputado conservador inglés Imran Ahmad Khan de haber agredido sexualmente a un adolescente. Esto durante una fiesta en enero de 2008, cuando el diputado obligó al joven de 15 años a beber ginebra, lo arrastró escaleras arriba y le pidió que mirara pornografía antes de agredirlo. El denunciante, que ahora tiene 29 años, asegura que el ataque lo dejó asustado y conmocionado. Y aunque Khan fue condenado por estos hechos, aún está pendiente la sentencia que le impondrá un magistrado. Sin embargo, el diputado sigue formando parte de la Cámara de los Comunes como miembro independiente tras ser expulsado de su colectividad, y también podrá conservar su puesto si la sentencia es menor a 1 año de cárcel. El fundador de Tesla, Elon Musk, finalmente no formará parte de la junta directiva de Twitter después de que el fin de semana fuera anunciado por el propio CEO de la compañía. El consejero delegado de la empresa fue el encargado de hacer el anuncio en su Twitter. La semana pasada, cuando se esparció el rumor sobre el nombramiento del empresario, las acciones de la red social se dispararon. La reina Isabel II confesó que sufre secuelas del COVID-19. La monarca asegura que en el día a día se siente exhausta. Además, dijo que contrajo la enfermedad en febrero pasado. Durante una videoconferencia con personal sanitario, la reina Isabel II manifestó que se sintió exhausta después de haberse contagiado de COVID-19 en febrero. It obviously was a very frightening experience to have COVID very badly, wasn't it? La monarca británica de 95 años describió que los síntomas que tuvo fueron muy leves, parecidos a los de un resfriado. Tras superar la infección, habló por primera vez de la experiencia en una visita virtual al Hospital Real de Londres con motivo de la inauguración oficial de la unidad Reina Isabel de la institución médica. Muy buenas noches. El tema del día sigue siendo la matanza de Putumayo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Hay muchas versiones. Estamos en comunicación con el doctor Carlos Ardila Espinosa. Él es el único parlamentario que tiene el departamento del Putumayo. Se encuentra en México, donde lo hemos localizado. Doctor Ardila, muy buenas tardes, noches. Gracias por aceptar esa invitación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted qué información tiene sobre qué fue realmente lo que pasó en el Putumayo con los 11 personas muertas? Shamit, muy buenas noches a los televidentes, un especial saludo.
Este es un hecho que ha llamado profundamente la atención del departamento del Putumayo y de la opinión pública nacional. Incluso ya trasciende fronteras y a nivel internacional se ha convertido en una noticia de total atención. 11 personas perdieron la vida en un operativo que el ejército anuncia como un operativo legítimo en contra de las disidencias de las FARC, del Frente 48 de las FARC. Pero la comunidad, las organizaciones indígenas, las autoridades locales y también organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que se trata de una violación a los derechos humanos y que las personas que perdieron la vida son civiles, no son integrantes de ningún grupo al margen de la ley. En este operativo, dentro de las 11 personas que perdieron la vida, se encuentra un gobernador indígena acreditado y reconocido por el Ministerio del Interior, se encuentra un presidente de Junta de Acción Comunal, igualmente reconocido por el municipio de Leguízamo y también por el Ministerio del Interior, y un menor de edad de tan solo 16 años que perdió la vida en medio de este confuso operativo. Un operativo que llama profundamente la atención por el lugar donde se desarrolla, Yamit, por la hora también en la que se desarrolla y por las personas que han perdido la vida. A ver, doctor Ardila, usted conoce la región, nació allá. Eso fue cerca donde mataron a Raúl Reyes, ¿no es cierto? Un poco más abajo, Yamit, pero es una vereda que se encuentra en la ribera del río Putumayo, al igual que el lugar donde ocurrió el operativo en contra de Raúl Reyes. Comparten río, comparten ribera estos lugares y comparten complejidades. Es una zona de difícil acceso, son zonas ausentes de servicios públicos y hay que decirlo también aquí, son zonas en que la única economía que ha terminado convirtiéndose en el sustento de miles de campesinos es el cultivo de coca. Ahora, es común que en el Putumayo un bazar dure 3 días. Bueno, Yamit, normalmente las fiestas en las veredas, que se tratan de bingos, en su gran mayoría para recaudar fondos para alguna actividad comunal o un bazar o cosa parecida, se adelantan durante el fin de semana, sea sábado, domingo, viernes, sábado, domingo, o si se trata de un festivo puede extenderse. Eso no es mayor sorpresa. Esto, digamos, en lo cultural aplica así y así se han realizado en los diferentes municipios y en las diferentes veredas de nuestro departamento. Ahora, doctor Ardila, el gobierno insiste en que la operación fue legal, pero los medios de comunicación que han ido hasta el lugar y los testimonios que han recogido de los habitantes de la zona parecen confirmar que no eran miembros de las FARC, que es difícil de creer que un gobernador indígena sea un disidente de las FARC o un muchacho de 16 años. ¿Usted qué información real tiene sobre qué fue lo que pasó? La información de la comunidad, Yamit, quien es finalmente con quien tenemos un contacto directo, un contacto estrecho, es que se trata de civiles, que el gobernador indígena no tiene ningún vínculo con un grupo al margen de la ley, que el presidente de la Junta de Acción Comunal, quien se caracterizaba por ser un presidente activo, un presidente propositivo y de ser un líder en su comunidad, tampoco tenía ningún vínculo con un grupo al margen de la ley, y que este menor de edad de 16 años tampoco estaba vinculado a ninguna estructura armada y menos se trataba de un disidente de las FARC. Así que esta es la información de la comunidad. Las organizaciones indígenas también advierten que este gobernador era un gobernador que se desempeñaba de manera eficiente en su ejercicio, que venía adelantando tareas en favor de su comunidad indígena, de su pueblo indígena, y que no se trataba de ningún integrante de un grupo al margen de la ley. De todas las personas que perdieron la vida en este operativo, la comunidad, reitero, la comunidad insiste en que son civiles y que eran personas que se encontraban departiendo en medio de un bazar. Por el otro lado, el ministro de Defensa y las fuerzas militares vienen entregando información a cuentagotas en diferentes medios de comunicación e insisten en que se trata de una información veraz,
que lo que ellos confirmaron desde el momento en que se desarrolló el operativo es legítimo, que esta operación obedece a un trabajo de inteligencia de 5 meses, que tienen la información, que tienen fotos, que tienen videos, información que los llevó a adelantar este operativo y a ponderar que es una operación que cuenta con todo el apego a los principios del derecho internacional humanitario, al derecho internacional de los derechos humanos y que cumple con todos los protocolos establecidos por las fuerzas militares. Esa es la versión oficial, Yamit. Pero yo reitero, yo que estoy en territorio y que tengo un diálogo permanente con la comunidad insiste en que se trata de una masacre y que eran personas civiles las que perdieron la vida en medio de esta operación militar. Tengo entendido, doctor Ardila, que tanto usted como un buen número de parlamentarios pertenecientes tanto al Partido Liberal como a partidos de oposición proyectan realizar un debate de control político al ministro de Defensa. Así es, Yamit. Citamos a un debate de control político para indagar por el apego o no de esta operación militar a los principios del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos y de los protocolos. Nosotros citamos a este debate de control político porque finalmente el Congreso de la República, por mandato constitucional, tiene esta función y es realizar un reproche político a las actuaciones de los ministros. En este caso, el jefe de la cartera resulta siendo el ministro de Defensa, el doctor Diego Molano. A él le citamos para indagarlo, para preguntarle qué fue lo que pasó en el operativo que él ha anunciado en el departamento del Putumayo, en el municipio de Leguízamo, en la vereda El Remanso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la información que ellos tienen? ¿Por qué terminaron en un operativo? ¿Por qué este operativo se realizó en una caseta comunal? Ya mire, esto llama profundamente la atención. ¿Por qué tantos civiles? ¿Se trataba de todos estos civiles como blancos legítimos o se trataba de un blanco legítimo y finalmente 10 civiles que no tenían nada que ver con el conflicto ni nada que ver con un grupo al margen de la ley? Son muchas las preguntas que tenemos, son muchísimas las preguntas que nos llevan a citarlo a un debate de control político al ministro de Defensa. Pero finalmente, doctor Ardila, ¿cómo va a saber la opinión pública? Porque seguramente el ministro de Defensa va a reafirmar lo que ha dicho en las últimas horas a los medios de comunicación. ¿Cómo va a saber la opinión pública quién dice la verdad? ¿Cómo lo va a saber? Yamid, hay muchas respuestas pendientes de absolverse. Son muchas las preguntas que aún no tienen respuesta. Yo reitero, la información que se entrega resulta una información escasa, una información bastante poca para tomar decisiones trascendentales en este caso. Yo espero muchas más respuestas de parte del ministro, esperamos información, queremos conocer los detalles de la operación, los detalles de la inteligencia, por qué llegaron a esta operación militar, cómo la construyeron y cómo ponderaron finalmente, Yamit, por qué tomaron la decisión de hacerla y de que tantos civiles terminaran perdiendo la vida. Ahora bien, ellos insisten en que se trata de blancos legítimos. A mí sí me llama profundamente la atención, 11 blancos legítimos en una operación. Esto sorprende bastante y por eso nosotros vamos a insistir en este ejercicio de control político y vamos a seguir engrosando el cuestionario y engrosando las preguntas para poder tener más información y más respuestas. ¿Cuándo será el debate, doctor Ardila? Si bien existen otros debates aprobados por la plenaria, este es un tema urgente y no le estamos restando importancia a los otros temas. Le insistimos a la presidenta de la Cámara que nos lo agende de manera pronta para poder darle a conocer al país lo que ocurrió en esta operación militar. Doctor Carlos Ardila Espinosa, representante del Partido Liberal por el departamento del Putumayo, muchas gracias por haber aceptado esta comunicación, estando usted en México, y esperamos, como todos los colombianos, que surja la verdad. Muy amable, doctor Ardila. Yamit, muchas gracias. Y eso es, este es un debate en aras de la verdad. Muy amable, doctor Ardila. Y ustedes también, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CNE. Noticentro 1,
Fox CMI. Ejército suministra identificación de muertos en operación militar en Putumayo. Entre ellos se encontraban alias Managua, Rogelio, el Gordo, el Enano, Pantalón, Monito, el Loco y Dayana. Comandante del ejército dice que ellos harían parte de un grupo militar que enfrentaron al ejército en combate. El presidente Duque dice que fue una operación planificada y con inteligencia precisa. Sergio Fajardo pide renuncia de ministro de Defensa y lo responsabiliza de los graves hechos de Putumayo. El candidato Gustavo Petro afirma que lo del Putumayo fue un crimen de guerra. Fico Gutiérrez respalda a la fuerza pública, pero pide investigar lo que ocurrió en el Putumayo. Moción de censura contra el ministro de Defensa tramitan varios parlamentarios. Masivo desplazamiento en Buenaventura por enfrentamientos entre grupos ilegales. Duque presenta mañana en la ONU informes sobre la marcha de la paz en el país. Freddy Rincón, en estado crítico, sigue bajo pronóstico reservado. Sufre trauma craneoencefálico severo al estrellarse vehículo en el que se movilizaba contra un bus. Otra vez inundado el sur de Bolívar. Se desbordan ríos Magdalena y el Cauca. Indignación por intolerancia en Bogotá. Violenta agresión a pareja gay. Corte Suprema rechaza tutela para desmontar crucifijo. Ministerio del Trabajo reglamenta ley sobre trabajo en casa. Crecen la industria y el comercio. El presidente Duque hizo hoy el toque de campana de cierre de la Bolsa de Nueva York con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Las fuerzas militares revelaron la identidad de las 11 personas que murieron en la cuestionada operación militar en el Putumayo. Según documentos militares, todos los que perdieron la vida habrían participado en un combate con el ejército. Al mismo tiempo, se conocieron nuevos testimonios que contradicen esta versión. Los videos y las fotografías hacen parte de los documentos que el ejército está entregando a la fiscalía para demostrar el uso de armas de largo alcance por parte de los que murieron. Se identifica a alias Managua o Jairo, quien sería uno de los objetivos de la operación, encargado de la compra de pasta base de coca y estaría involucrado en el asesinato de 3 personas el año pasado. También se ve a alias Rogelio, quien hizo parte de las FARC, estuvo en la cárcel y después se rearmó junto a las disidencias del Frente 48. Alias El Gordo, según el ejército, sería el encargado de transportar en lanchas a los cabecillas del grupo ilegal. En las imágenes también se ve a quien el ejército identifica como alias El Crespo o El Enano, hombre de seguridad de alias Bruno. Alias Monito fue grabado antes del combate con chaleco y fusil. Y alias Yela es señalado de disparar contra el ejército durante el enfrentamiento. El gobernador indígena es señalado por el ejército como un miliciano con el alias de Pantalón. Testimonios de soldados señalan que habría participado en el combate con un fusil. El presidente de la Junta de Acción Comunal es señalado en el documento como alias El Gordo, quien habría hecho parte de la seguridad de un jefe guerrillero conocido como alias Pitufo. También se conoció la imagen de otro hombre que huyó herido y murió en otro lugar. El cuerpo fue trasladado por la familia a Corinto, Cauca. Simultáneamente se conocieron nuevos testimonios que contradicen la versión del ejército. A las 7 de la mañana comenzaron a hacer unos disparos y la gente ahí, todo el mundo comenzó a correr para lado y lado, a ponerse alarma, comenzaron a disparar a los civiles. En ese momento, cuando los cogieron así a disparar como locos, ellos, pues todo el mundo corrió a buscar la familia, los niños que estaban regados. Entonces ahí donde cogieron a los civiles a disparos, diciendo que eran las leyes mentiras, que eran puros civiles a defender a los niños. Las grabaciones también hacen parte de los testimonios recaudados por la Fiscalía. Por su parte, el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, dijo que algunos de los abatidos en la operación en Putumayo harían parte de un grupo militar que enfrentó al ejército en combate. Así se refirió el comandante del Ejército a las 11 personas muertas en la acción militar en Puerto Leguízamo, Putumayo. Según información de inteligencia y lo reportado por las unidades que participaron en la operación, harían parte de la estructura criminal del GAOR 48. Otros habrían participado directamente
de las hostilidades. Defendió las versiones que han dado los militares que participaron en la operación. Serán ellas, las autoridades competentes, las encargadas de ponderar la causalidad y conexidad entre los medios y los métodos empleados por la unidad que participó en la operación. Señaló que seguirá entregando información a la Fiscalía para aclarar las nuevas dudas. Entre tanto, el presidente Iván Duque afirmó hoy desde Nueva York que el operativo militar en la vereda El Remanso del Putumayo, donde murieron 11 personas que según sus familiares eran civiles y no combatientes, se realizó dentro de los protocolos del derecho internacional humanitario y planificada con informaciones precisas de inteligencia. El presidente Iván Duque volvió hoy a defender la legalidad del operativo militar en el Putumayo y en medio de duras acusaciones que hacen familiares de algunas de las víctimas por una presunta masacre fuera de combate, dijo esta vez desde Nueva York que la acción de la fuerza pública estuvo enmarcada en los protocolos del derecho internacional humanitario. Por un lado, la información que valida el trabajo operacional es una información que el país la está conociendo y por otro lado, que es muy importante, también esperamos que el dictamen propio de la Fiscalía, con los tiempos que deben surtirse al interior del ente investigador, también se conozcan, pero lo cierto es que el actuar de la fuerza pública ha sido conforme a todos los protocolos de uso de fuerza y de conformidad también con las normas del DIH. El presidente Duque recalcó que la fuerza pública tenía información de la presencia de células terroristas y de narcotraficantes en la zona de la vereda El Remanso. Por lo que considera graves hechos ocurridos en el Putumayo, el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, pidió hoy la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano. Desde Pereira, donde realiza campaña presidencial en esta Semana Santa, Sergio Fajardo dice que Diego Molano no puede seguir en el Ministerio de Defensa. Lo que ha hecho este gobierno con un ministro de Defensa que hace rato tendría que haber renunciado, con esa política habitual, donde van al lugar, ofrecen unas recompensas, de vez en cuando nos muestran un alia y después se devuelven a almorzar a Bogotá. Esa política ha sido un fiasco. Y dice que la política de seguridad democrática ha traído desconfianza entre los colombianos. El gobierno nacional con el ejército haya tenido varios incidentes donde se ha deteriorado la confianza en el ejército. Nosotros tenemos que recuperar la confianza. ¿Y cómo se recupera la confianza? Con transparencia. Y en carta enviada a la Corte Suprema de Justicia, lectora de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación, Sergio Fajardo dice que ese tribunal le debe pedir a Barbosa mínimas garantías de imparcialidad e independencia, porque él fue funcionario del gobierno Duque, para que investigue lo que pasó en el Putumayo. Y mientras el candidato Gustavo Petro considera que lo ocurrido en el Putumayo es un crimen de guerra, e Ingrid Betancourt dice que lo que pasó fue una cacería contra civiles, Federico Gutiérrez pidió apoyo para la fuerza pública, pero investigar lo sucedido. Para Gustavo Petro, el problema de lo que aconteció en Putumayo y ha acontecido en otras regiones del país se debe a la política de seguridad democrática implementada por el gobierno Duque, que viene del uribismo. Por capturar unos disidentes matan varios miembros de la población civil. Eso se llama crimen de guerra. No se llama daños colaterales, es crimen de guerra. Y tiene una responsabilidad en la concepción de seguridad que tiene el país. La creencia que hay un enemigo interno que por conspiración está dentro del país y la creencia de que la seguridad se mide en muertos y se premia el número de muertos. Esto es muy grave. Porque suponiendo que hubieran querido encontrar a delincuentes, tenían toda la posibilidad frente a una población inerme de verificar las identidades de cada uno de los que estaban ahí presentes. No tenían ninguna excusa, no hay ninguna justificación para esa cacería. Federico Gutiérrez pidió investigación, pero apoyó a la fuerza pública. Las Fuerzas Armadas tienen y seguirán teniendo como norte el respeto riguroso a los derechos humanos. Serán fundamentales en el fortalecimiento de la seguridad y el mejor aliado de la comunidad. Pido a las autoridades investigar con urgencia las denuncias sobre lo ocurrido en el Putumayo. Lo mismo que John Milton Rodríguez. Frente a lo ocurrido en el Putumayo debe haber una investigación exhaustiva, cumpliendo el debido proceso, y la institucionalidad debe ser respetada. Los demás candidatos no se pronunciaron. Mientras tanto, en el Congreso promueven una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano. La plenaria de la Cámara tiene pendiente fijar una fecha para un debate de control político al ministro Diego Molano por los hechos ocurridos en Putumayo.
A esto se sumó la solicitud para un debate de moción de censura. Las investigaciones periodísticas han demostrado la participación de las fuerzas militares, indicios graves de esta participación. Por eso anunciamos inmediatamente la radicación de una moción de censura en contra del ministro de Defensa. La masacre por parte del Ejército Nacional, denunciada por diferentes medios de comunicación, pero sobre todo por la población civil, hace absolutamente necesario que todos los sectores políticos nos unamos para pedirle cuentas al ministro Diego Molano y a los altos mandos del Ejército Nacional. No es posible que se sigan violando los derechos humanos en nuestro país. Por su parte, en el Senado están a la espera de que se agende fecha para debate de control político por los mismos hechos. En el que el ministro de la Defensa, Diego Molano, y los generales del Ejército y de las fuerzas militares, Navarro y Zapateiro, respondan y den explicaciones. Al casco urbano de Buenaventura, en el Valle del Cauca, llegó un grupo de familias desplazadas por los enfrentamientos entre grupos ilegales en zona rural de ese municipio. Casi 24 horas cumplen las más de 200 personas que salieron huyendo de la violencia en la vereda San Isidro, del corregimiento del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura. Desde ayer se encuentran instaladas en el Coliseo Cubierto de la ciudad. Escuchamos disparos y mucho susto, mucho nervio, mucho miedo a la comunidad de San Isidro. Entonces tomamos la decisión de desplazarnos a proteger nuestra vida. Desde la administración central se les ha prestado toda la ayuda humanitaria a estas comunidades desplazadas. Y con la ayuda también de la pastoral y demás hemos podido garantizar lo principal acá, que era alimentación, pues albergue. Sabemos que el Coliseo no es el mejor lugar de albergue, pero bueno, estamos creando condiciones básicas de tener colchonetas, tener cobijas, tener agua potable. La iglesia local, por su parte, siempre ha denunciado estos hechos de violencia en la zona rural. Bueno, nosotros estamos preocupados por la situación de nuevas familias que se siguen desplazando de la zona del Bajo Calima, especialmente de la vereda San Isidro. Hay combates entre las autodefensas gaitanistas de Colombia con el ELN. La fuerza pública se encuentra haciendo los operativos tendientes a recuperar el control del orden público en la zona. En el 2014 ya se había presentado un desplazamiento masivo de esta misma zona hacia el casco urbano de Buenaventura. El presidente Iván Duque se presentará mañana a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York para presentar los avances de su administración en la implementación de los acuerdos de paz. Pero según denuncia del director del Instituto Indepaz, Camilo González Pozo, por petición del gobierno colombiano, se canceló la presentación de lideresas que iban a criticar sus realizaciones. La sesión matinal del Consejo de Seguridad de la ONU mañana martes será para escuchar el informe del secretario general Antonio Guterres y de su jefe de misión en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, sobre los desarrollos de los últimos 3 meses en los acuerdos de paz con las FARC. El consejero presidencial Emilio Archila declaró desde Nueva York a Noticentro 1 CMI que el presidente va a presentar las realizaciones de su gobierno para consolidar estos acuerdos. Con decisión política, con planeación de largo plazo y con unas ejecutorias que hacen de esto un proceso irreversible, están sentadas las bases para que continuemos por el mismo camino y logremos resolver tantos temas que Colombia debió haber resuelto hace décadas con o sin acuerdos. Pero en Bogotá, el director del Instituto para la Paz y el Desarrollo, Camilo González Pozo, denunció en Noticentro 1 CMI que las lideresas indígenas y afrodescendientes que habían sido invitadas no se podrán presentar por exigencia del gobierno colombiano para no contradecir lo que diga el presidente Duque. Es decir, una sesión bastante menguada, la que se hace, y que seguramente lo que va a hacer es simplemente una sesión de aplausos concertados del gobierno en un ambiente dominado sobre todo por el clima de la OTAN, ¿no? Colombia se alinea con la OTAN, de modo que los problemas de la paz de Colombia pasan al segundo plano. La sesión del Consejo de Seguridad de la ONU iniciará este martes a las 9 de la mañana, hora colombiana. El expresidente Álvaro Uribe puso hoy en tela de juicio los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Dijo que cómo se va a hacer la elección presidencial sin resolver la legitimidad del Congreso elegido el 13 de marzo. El Centro Democrático se sigue quejando de las elecciones del 13 de marzo. 13 de marzo en el cual los colombianos no favorecieron a sus candidatos a Senado y Cámara de Representantes. El expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo de esa colectividad, manifiesta que el Congreso, que debe posesionarse el 20 de julio, no es legítimo y dice:
¿Cómo se va a llevar a cabo la elección presidencial sin resolver a fondo el problema en la elección del Congreso? Tema de Estado que destruye la democracia. Paloma Valencia, de ese partido, también se queja y pone un manto de duda sobre las elecciones próximas a presidencia de la República. El problema de la falta de confianza en la registraduría no solo afecta a las elecciones de Congreso, es la incertidumbre que se abre hacia el futuro en la elección presidencial. Es increíble que no se tomen medidas para que todos estemos tranquilos. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral sigue adelantando los escrutinios. En una clínica de Cali, bajo pronóstico reservado, permanece el exjugador de la Selección Colombia, Freddy Rincón, tras sufrir un accidente en el vehículo en el que se movilizaba. El exfutbolista fue operado y los médicos esperan su evolución en las próximas horas. El exjugador de fútbol, Freddy Rincón, permanece en esta clínica del sur de Cali luchando por su vida debido a las críticas condiciones de salud, después de una ardua cirugía producto del trauma cráneoencefálico severo que sufrió tras el aparatoso accidente automovilístico. Freddy Eusebio fue intervenido quirúrgicamente, una cirugía que tardó 2 horas 45 minutos. Una vez intervenido, ha sido trasladado a nuestra unidad de cuidado intensivo. Su condición, teniendo en cuenta los muy delicados hallazgos en la cirugía, es muy crítica. Su pronóstico es reservado. El centro asistencial, previa autorización de la familia del exfutbolista, informará su evolución, mientras que el conductor del articulado del Mío se encuentra estable después de una intervención quirúrgica en su tibia y rodilla. Las autoridades en Cali determinaron que el vehículo en el que se movilizaba el exfutbolista se pasó el semáforo en rojo y además tenía el seguro obligatorio de accidentes de tránsito vencido. La camioneta en que se movilizaba Freddy Rincón cruzó la carrera 34 con calle Quinta hacia las 4:37 de la mañana y respetando la señal de pare del semáforo y chocando estrepitosamente contra un bus del Mío, como lo muestra un video de seguridad. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el automotor particular presenta 3 infracciones por no tener el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Que el carro de placas UGR 410 pertenece al señor Tomás Humberto Díaz Valencia, un vehículo que tiene su SOAT no cancelado y que está reportado por infracciones en el sistema de información de la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Cali. Queremos decir que el bus alimentador iniciaba sus labores, se desplazaba sin pasajeros, iba en el sentido norte-sur, y era conducido por el señor Jorge Eduardo Muñoz Beltrán, de 28 años de edad, quien resulta lesionado, que es trasladado a la clínica de San Fernando, en donde ingresa con una fractura en pierna izquierda, un trauma leve en cabeza y en parietal derecho. Se le realiza una prueba de alcoholemia que resulta negativa. El exfutbolista iba acompañado por otras 3 personas. Solo a una se le practicó la prueba de alcoholemia y al conductor del bus, cuyos resultados fueron negativos. Es motivo de investigación, pero se logra establecer que estaba Freddy Eusebio Rincón, de 55 años, María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43 años. Se desconoce información del cuarto sujeto. Por la gravedad en su estado de salud, no se pudo determinar si el exfutbolista tenía algún grado de embriaguez. La investigación y las pruebas del siniestro recolectadas fueron trasladadas a la Fiscalía General de la Nación. Desde Buenaventura, la familia del exjugador Freddy Rincón pidió a los colombianos elevar una oración por su pronta recuperación. En su natal Buenaventura, Valle del Cauca, la familia del exjugador Freddy Rincón se unió en oración para pedir por una pronta recuperación. Y solo queda rogarle a Dios y a las personas de buen corazón que oren por él para que se recupere muy pronto. Al centro médico en la capital del Valle se han acercado varios amigos del Coloso para brindarle apoyo a los parientes y en espera de información sobre su evolución en el estado de salud. A Dios Todopoderoso que ponga sus manos en Freddy para que pueda salir de esta situación y nosotros nos toca rezar mucho por él y mucha energía positiva. Rincón tiene 55 años y su estado de salud es reservado.
La Contraloría General denunció que La Guajira es el departamento con el mayor riesgo de pérdida de recursos por obras inconclusas o elefantes blancos. La Contraloría reporta 1.093 elefantes blancos por un total de 6.5 billones de pesos. La Guajira es el caso más preocupante, con 64 proyectos sin terminar por 800.000 millones de pesos, seguido del Meta, 72 proyectos por más de 353.000 millones, Caldas con 19 por más de 305.000 y Cundinamarca con 109 proyectos por más de 280.000 millones. La Contraloría reporta en su aplicativo de obras inconclusas que en Río Hacha llevan más de 20 años esperando la construcción de una laguna de oxidación para tratar sus aguas residuales, que ha tenido una inversión superior a los 21.600 millones de pesos. En Uribia, la capital indígena del país, aún no funciona la terminal de transporte, contratada desde 2013 con 7.564 millones. En Caldas reportan como elefante blanco la construcción del aeropuerto de Palestina o aeropuerto del Café, en el que se han invertido más de 531.000 millones de pesos. El invierno provocó el desbordamiento de los ríos Cauca y Magdalena en la región del sur de Bolívar. Los municipios de Achí, San Jacinto del Cauca y Magangué son las zonas más críticas tras el desbordamiento del río Cauca por las fuertes lluvias en los últimos días, que hasta este momento deja más de 1.500 familias afectadas. La emergencia mantiene al municipio de San Jacinto del Cauca sin fluido eléctrico y más de 54.000 hectáreas de cultivo están bajo el agua. En el punto crítico de Caregato, donde se ha originado el desbordamiento del río, el gobierno nacional adelanta obras de mitigación para el refuerzo del muro de contención. Cultivos arrasados, animales muertos y centenares de viviendas inundadas es el panorama que deja la primera temporada de lluvias en el municipio de Barranco de Loba, en el sur de Bolívar. Con el pasar de las horas, los damnificados siguen aumentando por el desbordamiento del río Magdalena. Los afectados claman por ayudas al gobierno nacional y departamental. Lo que más preocupa es que los niveles del río Magdalena siguen en aumento. Indignación causó en Bogotá la brutal agresión a una pareja gay. Las autoridades buscan a los hombres que atacaron a golpes y sin mediar palabra a dos hombres y a varias mujeres que intercedieron en la pelea. No es mía, la sangre no es mía. ¿Perdón? Con hebillas, palos, piedras y hasta cuchillos. Estos hombres, que son buscados por las autoridades, atacaron sin piedad y sin razón alguna a una pareja homosexual. Le pegan a uno un puño y lo tumban al suelo. Le dicen por marica. Al percatarse de la agresión, Mayra y sus amigas intercedieron por la pareja, pero terminaron siendo víctimas de la acción violenta. Se ve claramente como uno de los tipos coge una piedra grande, como un ladrillo, y logra romper la puerta. Se entra y entonces ya es todo pánico absoluto. Empezamos a subir el edificio. Yo estoy sangrando porque el tipo alcanza a pegarme con el palo en la cara. Denunciaron la negligencia de la policía. En ese momento ya llevábamos 3 llamadas a la policía, nada que llegaban, con el CAI a 2 cuadras, que es lo más impresionante de todo. Entran, me atacan con las chapas de las correas, dañan los citófonos. Este caso de homofobia ya está en manos de la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia rechazó una tutela que exigía el desmonte de un crucifijo en la sala plena de la Corte Constitucional. Un hombre ateo advirtió que la presencia del crucifijo católico que acompaña a los magistrados desde el año 1999 vulneraba sus derechos. La Corte Suprema declaró improcedente la tutela, sugiriéndole al ciudadano que presente un derecho de petición directamente a la Corte Constitucional. Colombia reportó una leve alza en contagios por COVID-19. Con 22.000 pruebas procesadas en los laboratorios del país, se detectaron otros 301 contagios de coronavirus. Casos activos bajaron a 3.594. Muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 6. El total de fallecidos por COVID-19 en Colombia, 139.725 víctimas. Cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. Viernes 320 contagios, 10 fallecidos. Día sábado 294 contagios, 10 fallecidos. Ayer 297 contagios, 6 fallecidos. Hoy 301 contagios, 6 fallecidos. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, expidió el decreto que reglamenta la modalidad de trabajo remoto que permite a los empleados desempeñar todas sus funciones virtualmente.
A través de este decreto, el 555, se establecen las normas para el trabajo que no requiere la presencia física del empleado. El contrato se suscribe a través de firma electrónica y las actividades se realizan mediante tecnologías de la información. La nueva norma expedida por el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, también contempla que las partes fijan de mutuo acuerdo un auxilio de Internet, de telefonía y de energía. También se establecen horarios flexibles pactados entre el empleador y el trabajador y se protege el derecho a la desconexión laboral en las horas de descanso. Un dramático informe relacionado con inseguridad se conoció este lunes. Según cifras de la policía, cada día de este año se han denunciado 800 atracos, en su mayoría robos violentos. Bogotá, Cali y Medellín son las ciudades más afectadas por este delito. Diariamente se están presentando 801 atracos. Esto equivale a unos 33 por hora. En el Transmilenio, no utilice su celular, llévelo bien guardado. No dé la opción de que en la calle sea visible el celular. Trabaje usted también en concientizarse de que es la seguridad también de ustedes. En el primer trimestre de este año fueron en total 72.121 denuncias de atracos frente a 59.434 del año pasado. Significa que hay un aumento del 17,59%. La Policía Nacional viene haciendo bastantes campañas de prevención para evitar que nosotros hagamos o utilicemos los medios en sitios donde realmente pueden ser hurtados. Bandas más violentas. Con armas de fuego se cometieron 17.141 atracos. Con armas blancas o cortopunzantes fueron 12.530. 2.334 fueron con elementos contundentes. Las autoridades fortalecieron la presencia de militares y policías en los principales peajes del país con el fin de garantizar el viaje de millones de personas durante esta Semana Santa. A la fecha ya son más de 2.800.000 vehículos los que se han movilizado por las vías nacionales. Ya se instalaron al menos 96 puestos de control en el país con presencia de policía y ejército ante el inicio de la Semana Santa. Son 54.900 hombres y mujeres policías quienes están garantizando la seguridad a todos los colombianos, quienes para esta época se desplazan a los diferentes territorios nacionales. Son más de 1.500 hombres distribuidos en 50 puntos de control en el eje vial tanto nacional como en vías terciarias intermunicipales para garantizar la seguridad de los pobladores de Cundinamarca o de quienes visitan Cundinamarca. Según cifras de la Policía de Tránsito y Transporte, ya son más de 2.500.000 vehículos los que se han movilizado por el país. La encuesta de la ANDI revela un crecimiento del 6% en la producción industrial y una mayor disponibilidad de las empresas para mantener o aumentar su planta de personal. La encuesta empresarial de la ANDI reveló un crecimiento en enero del presente año de 12,2% en la producción industrial del país frente al mismo mes del año anterior. De esta manera se mantiene la reactivación de la industria colombiana pese a la crisis logística derivada de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania. La encuesta destaca el esfuerzo de las empresas en materia de costos para mantener un nivel de inventarios que responda a la demanda local. Las ventas desde la industria crecieron 10,4% en el arranque del año y solo las ventas del comercio interno aumentaron 8,8%. El documento elaborado por la ANDI señala que el 65% de las empresas mantendrá o incluso aumentará su planta de personal en el presente año. La ministra de Vivienda, Susana Correa, reveló que la comercialización de vivienda creció 6% en el primer trimestre del año. Según el reporte de Galería Inmobiliaria, las ventas de vivienda en el país durante el primer trimestre del año reportó cifras históricas alcanzando las 63.490 unidades, lo que significó un alza del 6% frente al año anterior. El gobierno destaca las cifras y la política de subsidios en el sector. Ha sido el mejor primer trimestre de la historia en términos de compra de vivienda. Esto quiere decir que cada hora en promedio 29 familias colombianas lograron cumplir el sueño de ser propietarias. Por segmentos, la vivienda de interés social fue la que más creció, llegando a 43.984 unidades con un alza del 6%. La Novis
también subió, alcanzando las 19.506 viviendas en este periodo. Seguiremos trabajando para garantizar y fortalecer las ayudas del gobierno bajo criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad. La dinámica se mantiene en las principales ciudades del país. Sin embargo, la confianza del consumidor, que mide el ánimo de los hogares para gastar o invertir, se ha deteriorado en los últimos meses por la alta inflación, según informó Fedesarrollo. Según Fedesarrollo, así ha caído la confianza del consumidor en los últimos meses, desde diciembre, cuando ya en terreno negativo mostraba un menos 7%, en enero menos 13,5%, en febrero menos 17,5% y en marzo menos 17,8%, la cifra más baja de los últimos 9 meses. Ese efecto de la inflación seguramente está impactando de manera importante el comportamiento, el optimismo de los hogares en Colombia. La disposición a comprar vivienda ha disminuido al pasar de menos 15% en febrero a menos 16,2% en marzo. En contraste, ha mejorado levemente la disposición a comprar carro, que en febrero estaba en menos 67,9% y subió a menos 58,9% en marzo. El presidente Iván Duque tocó la campana de cierre de la Bolsa de Nueva York como símbolo de la puesta en marcha de la taxonomía verde con el fin de movilizar recursos para el desarrollo de empresas sostenibles en el país. El presidente Iván Duque viajó a Nueva York, donde mañana participará en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el desarrollo de los acuerdos de paz de su gobierno. Aprovechó hoy su permanencia en la Gran Manzana para hablar con empresarios de los Estados Unidos, reiterando el llamado para que inviertan en Colombia, porque según dijo, el país tiene el grado de inversión más alto, goza de las políticas fiscales más transparentes de América Latina y presenta importantes expectativas de crecimiento. Y se declaró emocionado con el apoyo que recibió en la Bolsa de Nueva York, donde hizo sonar la campana del cierre de la jornada de hoy lunes. Ver la bandera de Colombia en la entrada de la Bolsa de Nueva York, pues la demostración también de cómo nuestro país está en el radar del mundo y sobre todo en el radar del mundo cuando tiene que ver con inversiones que son ambientalmente responsables. El presidente Duque aseguró que los líderes de la Bolsa de Nueva York manifestaron el interés de facilitar nuevos mecanismos de financiación y la consolidación de una transición energética que, en su opinión, avanza firme en Colombia. El presidente de Fendipetróleo, Juan Carlos Vélez, advirtió que las estaciones de gasolina entraron en crisis por una nueva reglamentación del gobierno. Los cambios normativos del gobierno pusieron en jaque a las estaciones de servicio, sobre todo a las que operan en el mercado minorista, en su mayoría en regiones intermedias y pequeños municipios. Fendipetróleo hace un llamado al Ministerio de Minas y Energía. Hay un techo que ellos no pueden vender por encima de ese valor, pero resulta que los costos de operación son tan altos que entonces al no poder vender a ese valor, eso está generando que se afecte la situación financiera de varias estaciones de servicio del país y por ende esto podría llevar a la quiebra de cientos o miles de ellas. El dirigente señala que la situación no es fácil después de lo peor de la pandemia, donde el consumo de los combustibles fue negativo. Con este panorama pone en riesgo al sector. Se espera cambios rápidos y de fondo por parte del gobierno nacional. Los fondos privados de pensiones reportan cifras récord en materia de recaudo de cesantías. Al mismo tiempo, los retiros de ahorros para solventar la crisis de la pandemia se han reducido. Este año el recaudo de cesantías por parte de los fondos privados ha superado la cifra de 7,6 billones de pesos distribuidos de la siguiente manera: el Fondo Porvenir 3,9 billones, Protección 3 billones, Colfondos 640.000 millones de pesos y Escandia 136.000 millones de pesos. Entre tanto, los retiros extraordinarios por la crisis del COVID-19 se han reducido. Por emergencia económica hemos desembolsado más de 14.000 millones de pesos en lo corrido del primer trimestre del 2022, pero esto es el 52% menos que en el 2021, lo que muestra que hay más estabilidad en el empleo en Colombia. Por otro lado, el estatal Fondo Nacional del Ahorro recaudó en cesantías 2,3 billones de pesos. Los bogotanos no han podido pagar los impuestos predial y de vehículos. Las fallas en la nueva oficina virtual de la Secretaría de Hacienda tienen en jaque el recaudo y a miles de contribuyentes en engorrosos trámites.
Hace más de un mes, la Secretaría de Hacienda habilitó una nueva plataforma para el pago de los impuestos distritales. La herramienta, que prometía rapidez y facilitar los trámites, se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de contribuyentes. Llevo 3 días madrugando a las 5 de la mañana para buscar un turno para poder pagar el impuesto del vehículo. He intentado miles de veces para sacarlo como los años anteriores, pero no se ha podido. En vista de las fallas, en la nueva oficina virtual, los bogotanos han tenido que acercarse a los supercades y esperar 5 horas o más para lograr pagar los impuestos de vehículos y predial. Me demoré 5 o 6 horas más o menos en el trámite, no aparecía en el sistema la información del propietario del vehículo. Las principales quejas son que no se pueden registrar, no aparecen los recibos de pago y algunas facturas están mal liquidadas. A pagar el impuesto predial, no he podido sacar el recibo para pagarlo. El plazo para pagar el predial con el 10% de descuento vence entre el 9 y 24 de mayo y para el impuesto de vehículos entre el 3 y el 17 de junio. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,33% a 1.630 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 7,89% a 6.970 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 2,58% a 6.430 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 18.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,47% a 40.490 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 3.744 pesos con 16 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.070 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 36 centavos. El azúcar se transó en 20 con 30 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $95 con 15 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $99 con 35 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.527 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Más de 1.800 niños, jóvenes y adultos en Casanare durante el 2021 fortalecieron sus capacidades artísticas a través del programa Sembrando Joropo, una estrategia de Ecopetrol que busca apoyar la reafirmación cultural en las instituciones educativas y en la comunidad del área de influencia de sus operaciones en el departamento. Como institución educativa somos pioneros de este ejemplo del rescate de la cultura llanera, porque está dentro del contexto de nuestro proyecto educativo institucional, y Sembrando Joropo ha sido el referente para venir a rescatar la cultura y la idiosincrasia del niño campesino. Despertar su sensibilidad, alimentar esas dotes naturales que tienen para el canto, para el baile o para la ejecución de instrumentos. Yo creo que eso hace que un programa como Sembrando Joropo y que un esfuerzo como el de la empresa Ecopetrol no se pierda, no se desperdicie y demuestre realizaciones, demuestre resultados. Con el apoyo de Ecopetrol, esta iniciativa llegó a 5 instituciones educativas en Yopal, 4 en Agua Azul y 5 en Tauramena, convirtiéndose en una herramienta del diálogo intercultural y promotor del tejido social. Me gusta porque puedo aprender diferentes canciones, aprender más sobre la cultura llanera. No solamente los niños tienen la participación aquí en Sembrando Joropo, los adultos también tenemos la participación. Yo he dado todo de mí para salir adelante con este programa. Sembrando Joropo nos da todo, mejor dicho, todo para que nosotros aprendamos y demos más de nosotros.